Muy bien. Muy buenas a todos. Vamos a comenzar la charla de diseñar con datos más allá del A/B testing de Carmel Hassan. Recordad que si queréis salir del aula, por favor, hacerlo en la puerta del fondo, ya que esta es solo de salida, de entrada. Y espero que os guste mucho la charla. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por sacar un hueco en la agenda tan espectacular que está teniendo y que tiene el TechFest este año y todos los años, pero este año la verdad es que me estoy quedando flipada. Muchas gracias por estar aquí y por apuntaros a esta charla de diseño y de datos y sobre todo también de experiencia de usuario. Y es que cuando hablamos de diseñar de experiencias de usuario, hablamos de diseñar para la gente, ¿vale? Para personas que pueden ser como vosotros, como vosotras o como yo, o para gente totalmente diferente, ¿vale? Lo que hacemos es hablar de intentar desarrollar productos que fomenten cierto tipo de actitudes que faciliten a esas personas alcanzar pues, sus necesidades o sus objetivos, ¿vale? Por favor, funciona, no funciona. Vaya, tanto rato. No quiere. No quiere. Sí, vale, funciona, vale. El caso es que, bueno, con esta premisa de diseño, de experiencia de usuario, nos preguntamos por qué nos importan los datos. ¿Para qué utilizamos los datos quienes estamos involucrados en la toma de decisiones de un producto digital, ¿no? Los datos que utilizaremos en diseño nos van a hablar, como decía, de la gente. Qué cosas hacen, con qué frecuencia lo hacen, cómo son. Raras veces nos van a decir por qué hacen lo que hacen o cuál es la intencionalidad que hay detrás de una acción determinada, ¿vale? Si, como decía don Norman, todos y todas somos diseñadores, de alguna forma a todos y a todas nos debería interesar este tema, sobre todo porque nos debería interesar quiénes son nuestros usuarios y cómo utilizan el producto, ¿no? De alguna manera todos jugamos un papel en el entorno tecnológico y tomamos decisiones sobre los productos digitales que hacemos, ¿vale? Hablo de don Norman, la misma persona que fue pionera en acuñar ese término de experiencia de usuario en su equipo de diseño de Apple, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, aunque parecía que la experiencia de usuario era una moda pasajera y cada vez que quizás se utilizan menos términos y muchas disciplinas alrededor, en 2019 seguimos hablando de ella, o por lo menos seguimos hablando del propósito que tiene porque sigue siendo más relevante que nunca. Y esto es, bueno, diseñar productos para la gente que va a utilizarlos, para que a esas personas les resulten agradables, entretenidos, eficaces, productivos o todo a la vez o nada, ¿no? A fin de cuentas es dejar de diseñar pensando que nosotras somos los usuarios, fase célebre también de Jakob Nielsen, ¿vale? Nosotros no somos los usuarios. Y yo añadiría también dejar de pensar que nosotros somos Jonathan Ive, ese genio diseñador de Apple también, ¿vale? Que con tan solo su experiencia y su habilidad es capaz de encontrar soluciones eficaces para todos los problemas de los usuarios, ¿no? Y bueno, como no somos Jonathan Ive y me juego a que tampoco todos trabajamos para empresas como Apple, no estamos todo el rato creando nuevos conceptos, nuevos lenguajes de interacción ni nuevas gramáticas de diseño, pues bueno, debemos incorporar cierto tipo de prácticas a nuestro proceso que nos facilite este proceso creativo y que nos lleve hacia soluciones que podamos contrastar de verdad como eficientes, eficaces y satisfactorias. De todas estas prácticas me voy a referir sobre todo a la investigación de usuarios, tanto a la investigación cuantitativa, que es de la que vamos a hablar hoy más adelante, y que es la que utiliza los datos precisamente para guiar el proceso de diseño. Decía el estadístico Edward Deming que sin datos solo somos personas con una opinión, pero también me voy a referir a la investigación cualitativa, ¿vale? Que es la que nos va a ayudar a lanzarnos preguntas y a entender el porqué. Contestaban los periodistas en The Forbes que sin opinión solo somos personas con datos. Para diseñar con datos, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale?, es asumir algún tipo de proceso, ¿vale?, algún tipo de metodología de diseño que nos facilite utilizar la información que vayamos descubriendo. No vamos a poder hablar de datos si no entendemos el contexto y, de nuevo, aquí el contexto lo ponen las personas, lo pone la gente. Una forma de acercarse a los datos desde una perspectiva humanista, que comparto y que me gusta mucho, la propone la ilustradora y diseñadora Giorgia Lupi, ¿vale?, en la que nos explica, no sé si se acopla un poco o no, nos explica cómo podemos relacionar los datos con lo que realmente representan, es decir, con el conocimiento, con el comportamiento y con las personas, ¿vale?
Esta visión humanista la vamos a tener tanto desde la generación de los datos como desde la utilización, la interpretación, el análisis que hagamos, ¿vale?, de los mismos. Y bueno, aquí, como ella dice, los datos no son solamente números, sino que nos van a hablar de personas y no nos van a hacer más eficientes, sino más humanos. Por otra parte, hay que hablar también de la parte tecnológica, ¿vale? No podemos pretender, no podemos hablar de la tecnología que usamos para gestionar estos datos de una forma neutra. Aquí me apropio también de otra frase de Donna Haraway, aunque ahora me siento un poco rara citando a Donna Haraway, ahora que la señora Botín también lo hace, pero la lectura de Manifiesto Cyborg es imprescindible. El caso es que ella habla de que bueno, pues la tecnología no es neutra y sobre todo la tecnología, o sea, nosotros estamos dentro de lo que hacemos. No podemos pretender que las personas que participamos del proceso generativo de la información, de los datos, no estemos ya construyendo su significado, ¿vale? Sobre todo cuando nuestros modelos de aprendizaje, ¿vale?, bueno, nuestros modelos de enseñanza a los algoritmos, son los algoritmos los que aprenden, ¿no?, están ya también basados pues, en datos históricos, datos que pueden estar cargados pues, de injusticia, de carencia, ¿vale? O, bueno, el caso es que toda esta introducción que intentó hacer sobre este tema no es gratuita, sino lo que pretendo es que lleguemos juntos a una conclusión, ¿vale? Y es que las historias que contamos con datos deben empezar por la empatía. La empatía como primera fase de un proceso de diseño, seguro que estáis muy habituados a ver este modelo, este proceso de diseño, ¿vale? La empatía nos va a permitir dos cosas importantes. Por una parte, nos va a permitir eliminar prejuicios, ¿vale? Ser capaces de discernir los datos que realmente hablan de la gente y cuáles no nos dicen absolutamente nada. Y por otra parte, también nos va a permitir dirigirnos directamente hacia la fuente de información más relevante, que son las personas, ¿vale? Entender la formulación del problema que estamos haciendo desde quienes generan dicha información. ¿Hasta qué punto es necesario, por ejemplo, trabajar con datos relacionados con el sexo o el género en productos universales, ¿no? ¿Es la edad la que determina el uso o son los prejuicios que tenemos asociados a ella? Cuando decidimos entrevistar y analizar a esa masa de población que describimos directamente o que representa a nuestro usuario objetivo, ¿estamos diversificando suficiente o seguimos reflejando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, incluso nuestra forma, aspecto físico, ¿no?, en quienes incluimos o no incluimos en esos procesos de investigación? Y bueno, para mí la pregunta es por qué no utilizamos los datos precisamente para quitarnos parte de ese sesgo y desafiar nuestras propias creencias, ¿no? Una forma interesante de empezar un proceso de investigación puede ser partir de informes estadísticos generalistas, ¿vale? Digamos que conocer cómo se distribuye la masa de población y, como vemos también, la representación o la visualización de esas estadísticas influye en lo que nosotros vamos a entender, ¿no? Pero bueno, visualizar cómo se distribuye una masa de población nos puede ayudar a centrar el tiro y a entender y a balancear realmente para encontrar qué datos realmente qué datos describen a ese usuario al que nos dirigimos, ¿no? Podemos partir de informes estadísticos generalistas, encuestas, reportes ad hoc, o podemos, bueno, esa sección, por ejemplo, de Google Analytics de audiencia, aquí cobra especial sentido, ¿no? El caso es, bueno, que con toda esta información ya podemos empezar a trabajar y podemos empezar a conocer qué características son descriptivas de los usuarios y cuáles no. Esta información normalmente la representamos también o la vemos representada como mapas de empatía. Normalmente los mapas de empatía representan la información de forma individualizada, pero si agregamos y agrupamos la información, las características parecidas, también podemos empezar a obtener segmentos y cortes de usuarios, ¿vale? Con esta información, digamos, preliminar y sin que nada de esto sustituya a otras técnicas de investigación, ¿vale?, ya podemos empezar a comenzar con la siguiente fase de diseño, que es la parte de definición y de modelado. En una fase de definición hay un artefacto que se utiliza también mucho, muy habitual verlo, que son las personas. Aquí me refiero a construir personas con datos, ¿vale? Las personas en un proceso de diseño centrado en el usuario son artefactos en realidad que lo que hacen es representar de la forma más cercana y posible a nuestro usuario objetivo,
¿vale? Son como personajes ficticios basados en hechos reales. Estos hechos deben estar soportados, pueden y deben estar soportados por el resultado de la investigación cuantitativa, ¿vale? Y una de las razones fundamentales por las que se utiliza este artefacto es para que tengamos presente a los usuarios y sus características, ¿vale?, durante todo el proceso de diseño. Los datos en los que se basan las personas, o los que utilizamos y representamos, modelamos como personas, nos ayudan a identificar cierto tipo de información que es muy importante. Por una parte, nos ayuda a descubrir patrones de comportamiento, ¿vale?, y modelos mentales. Esta ilustración está sacada del libro de Mental Models de Indy Jung y lo que hace, bueno, es un análisis del proceso y sus procesos de la observación de un comportamiento de una persona, ¿no? Esto nos permite, pues, entender con qué frecuencia hacen los usuarios una acción determinada o cuántas veces se repite una necesidad concreta, y además también nos ayuda a definir, por ejemplo, los espectros de conocimiento. Precisamente esos espectros de conocimiento, ese conocimiento que forma parte de la experiencia previa de los usuarios y que al final, pues, posiblemente influya en el uso futuro y en el uso actual de las herramientas que les damos, ¿no? Y bueno, depende ya también del volumen de datos que tengamos y la calidad, pues podríamos lanzar tendencias y predicciones. En cualquier caso, este es un buen punto en el proceso, ¿vale?, en el que con datos podemos empezar a plantear hipótesis. Una hipótesis inicial es sobre qué hace especiales a nuestros usuarios, quién entra dentro de eso que definimos como usuario intermedio y quién se sitúa en los extremos. No nos podemos olvidar también una cosa importante, y es que para comunicar toda esta información se tiene que siempre incluir algo de contexto, ¿vale?, independientemente de dónde salgan los datos. Sin contexto, sin ese escenario en el que surge la acción, no hay historia. Y sin historias, pues no tenemos esto que llamamos historias de usuario. Al fin de cuentas, bueno, las historias de usuario están presentes tanto en el proceso de diseño como en el de desarrollo y nos trasladan información esencial para la toma de decisiones, ¿no? Nos dicen quién es protagonista de la acción, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus necesidades. De aquí, bueno, intento lanzar a favor totalmente de las historias de usuarios, sobre todo de las historias que están centradas en personas, en usuarios reales. Aunque bueno, aquí hemos venido a hablar de diseño con datos, y me gustaría pasar brevemente por la fase de ideación, que es una fase que es explorativa, es creativa, es divergente y en principio, bueno, algo tan frío como un dato, un valor numérico, parece pues no tener mucho valor, ¿no?, más allá que como fuente de información. Sin embargo, me gustaría destacar dos cosas importantes sobre la idea. Por una parte, que las ideas no son más que conjeturas. Y bueno, son supuestos, en realidad, en los que ya estamos tomando alguna decisión de diseño. Por ejemplo, entre muchas técnicas que existen de ideación, hay una que tiene especial, es cada vez más popular y se habla mucho últimamente y se denomina diseño especulativo. Quizá había escuchado hablar de ella. Es una forma de ideación que comienza con preguntas ¿qué pasaría si? Esta filosofía del como si lo que hace al final es forzarnos a plantearnos posibles futuros. También se le conoce como diseño de futuros, ¿no? Diseño especulativo, diseño de futuros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el futuro pues, todo el mundo se desplazara con vehículos eléctricos, ¿no? Si os fijáis, esta dinámica de pensamiento es muy parecida en realidad a lo que hacemos también con los test de significación. Los test de significación o hipótesis es lo que hay detrás de los TAB, ¿vale? Es la base teórica un poco de los TAB. Al final lo que hace es, bueno, partimos de un presente conocido, controlado, que damos por válido, y lo que hacemos es considerar una hipótesis alternativa posible, ¿vale? Como decía, esta es la base también fundamental de los TAB, que al final lo que hace, bueno, los TAB, para quien no los conozca, al final lo que hace es lanzar dos versiones de un producto, ¿vale? Y del mismo producto, una que es la controlada, la que sabes que funciona, bueno, la que das por buena ahora mismo, la que existe, ¿vale? Y lanzas una alternativa posible y lo que haces es comparar cuál de las dos funciona mejor. Ya que la hipótesis, como estamos viendo, al final plantear una hipótesis lo que hace es dirigirnos hacia una solución de diseño, tenemos que proponer ya una solución.
Esto me lleva un poco a concluir a que estas ideas, porque son hipótesis, son conjeturas, también tienen que validarse, ¿vale? Ahora que estamos hablando de TAB y de hipótesis, me gustaría hablar contaros una pequeña historia de una empresa que quizá os resulte familiar. ¿Alguien no identifica del logo? Vale, no veo manos levantadas. Bueno, pues Netflix es una empresa que nació en el año 98 en California, ¿vale? Comenzó como un servicio de distribución y venta de venta y alquiler de DVD y, bueno, su rápido crecimiento fue sobre todo al principio por la calidad de sus contenidos, ¿vale? Tenía una selección muy cuidada de películas y de series y en 2007 la tecnología se puso de su lado y se metieron en el servicio de streaming bajo demanda, sin abandonar todavía su servicio original de distribución de DVD. Para haceros una idea, en octubre del año pasado Netflix alcanzó los 137 millones de clientes de streaming, sí, en más de 40 países diferentes, ¿vale? En cualquier caso, la historia de Netflix la podéis encontrar por ahí, por internet mejor explicada. A mí lo que me gustaría, lo que me interesa, es que le echemos un vistazo a la página de inicio, a la evolución del diseño de su página de inicio durante todo este tiempo, ¿vale? Todas estas páginas, estas capturas están sacadas de archive.org. Si observamos, los contenidos son casi siempre los mismos, ¿vale? A ver si funciona esto. Guay. Casi siempre tienen una sección de cómo funciona, de navegar por la selección y de suscripción, ¿vale? A veces está como pestañas arriba, otras veces viene explicado en el contenido, otras veces hay una llamada a la acción, un botón en el que, por ejemplo, para suscripción, ¿no? Y otras veces el formulario está incluso incrustado dentro de la página de inicio. Todo este tipo de cambios de diseño, al final son decisiones de diseño que se hacen de forma consciente, ¿vale? Hay un equipo detrás, un equipo de personas que deciden, pues ir por unos derroteros o por otros. Sin embargo, bueno, desde el momento en el que comienza el servicio de streaming hay una pregunta, dos preguntas que se plantean en el equipo. Una de ellas quizás es para nosotros muy de sentido común y es, bueno, ¿por qué tenemos que explicar cómo funciona? Si os fijáis, hay una sección ahí de How it works like all the time. ¿Para qué explicar cómo funciona si lo que podemos hacer simplemente es dejar que la gente pues, se suscriba durante un tiempo gratuitamente y experimente y tenga la experiencia de consumir Netflix? Bueno, eso parece bastante razonable, pero quizá otra que se hicieron y que también escapaba un poco más de la lógica era ¿hasta qué punto mostrar el catálogo de película antes de que la gente se suscriba era algo que era necesario? Es decir, la hipótesis que se planteaban es que el hecho de permitir que la gente navegara por su catálogo de títulos iba a hacer que se suscribieran con mayor probabilidad. ¿Vale? De esa forma, además, no retrasarían esa experiencia y tal, la gente puede ver los títulos y atenderían a las demandas de los usuarios. Bueno, de los no miembros, porque no eran usuarios todavía, ¿quién se los pedía? Esta idea, que se había dado por hecho durante muchas versiones, como habéis visto, era una idea que tenía un coste para Netflix, para el equipo, y que lo que querían era pues, evaluar realmente la necesidad de esto, ¿no? Y antes que escuchar a los usuarios dijeron, bueno, pues vamos a observar lo que hacen. Esta es la imagen que presenta hoy en día Netflix en su página de inicio, bueno, sacada hace quizá un par de semanas o tres. No solamente no muestran el catálogo de inicio, el catálogo de películas, perdón, en su página de inicio, no es accesible desde ningún enlace, ¿vale? Sino que además han descubierto, mediante TAB, poniendo a prueba muchas versiones diferentes del diseño, que poner una imagen con los últimos títulos actualizados es mucho más efectiva, convierte mejor y hace que los usuarios, bueno, en lugar de perderse por un catálogo de películas, viendo información de las películas sin realmente tener la experiencia de Netflix, que a fin de cuentas es consumir cine y televisión, su cine y televisión, lo que ellos tienen que ofrecer, pues no tenía ningún sentido retrasar esa experiencia, ¿no? El caso es que, bueno, Netflix es un ejemplo de empresa en la que incorpora el diseño experimental y los TAB de forma sistemática y la verdad es que está en su cultura y es alucinante, ¿no? Otro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en sus variaciones constantes de los diseños de carteles, que sí, que los cambian para que veamos que el contenido es nuevo o para que creamos que el contenido es nuevo.
Pero también lo utilizan a veces para testear y poner a prueba qué diseños funcionan mejor y cuáles no. Han llegado a descubrir, por ejemplo, que cuando las imágenes combinan con el título de la película, tienen una mayor tasa de conversión. No solamente las cambian para eso, ¿no? Quién sabe dónde más Netflix estará haciendo pruebas ITAB, ¿no? En principio no hay nada de criticable, digamos, en la historia de Netflix. Bueno, seguro que lo hay. Esto es un poco simplemente como ejemplo, ¿vale? Pero aquí hay algo que me gustaría también contaros, ¿vale? Y es que no hace falta los TAB para todo, hace falta testear, hace falta validar, ¿vale? No todo tiene ni puede ser medible mediante TAB, ni todas las métricas significan conversión, ¿vale? Al fin de cuentas, bueno, los diseñadores y las diseñadoras, ¿vale? Sí, necesitamos los datos, pero necesitamos los datos para aprender también y conocer mejor a nuestros usuarios, para aprender mejor del rendimiento de un diseño, no necesariamente siempre para compararlo y ponerlo en competición con otro. Y bueno, al final, pues eso, o sea, también para descubrir patrones y cosas que no nos esperábamos. Así que por eso, bueno, los datos a veces no tienen por qué ser la respuesta, se ve muy chiquitito, perdón, no tienen por qué ser la respuesta, sino que pueden ser la pregunta, digamos, que lance y que guíe el proceso. Así que, bueno, los diseñadores tenemos que incorporar la utilización de datos, la validación del diseño como un hábito, ¿vale? Si no lo hacemos con el suficiente tiempo de antelación, pues nos vamos a dar cuenta en el mejor momento, en el peak of the day del diseñador, el momento en el que tenemos montones de preguntas y necesitamos además respuesta inmediata a todas esas preguntas, y es el momento de prototipar, el momento de diseñar. Según una encuesta de la página web de userinterviews.com, ¿vale?, que lanzaron este año pasado, la mayoría de los equipos realizan alguna investigación durante la fase de diseño, ¿vale? Esto, bueno, es un buen dato, por lo menos, o sea, durante la fase de diseño es seguro que lo hacen. Esos son los que lo hacen. Hay otra encuesta, por ejemplo, del Nielsen Norman Group, que dice que solamente un 27% lo hace como de forma sistemática por proyecto una vez, ¿vale? En cualquier caso, y ya por curiosidad, quienes utilizan algo de investigación o quienes realizan algo de investigación utilizan la analítica como técnica fundamental. Lo que me lleva un poco otra vez al punto de inicio. ¿A quién le importan los datos? ¿No? Esto ya es mi opinión, ¿vale? Para diseñar hay que conocer los datos que hay detrás de la experiencia, ¿vale? Necesitamos saber, necesitamos estar informados para diseñar arquitectura de información, para optimizar interacciones, para validar ideas. Más allá de si un usuario consigue o no consigue un objetivo concreto, ¿cuánto tiempo necesita para conseguirlo? ¿Cuántos errores comete? ¿Cuánto esfuerzo le supone? Es más probable que abandone si requiere de más o menos interacciones. Hay secuencias de interacciones que se repiten. ¿Es la falta de interacción un problema de usabilidad? Más allá incluso de no solamente cuestiones relacionadas con la forma que tienen de interactuar, sino también con el contenido. Hay filtros o búsquedas que se utilizan más que otras, hay textos que no se alcanzan, que son más o menos atractivos, zonas de la pantalla que no se alcanzan a ver. ¿Qué estructura favorece para encontrar la información y cuál no, ¿no? Para mí esto, que creo que es más que un diálogo interno, son preguntas en realidad que surgen antes incluso de decidir qué colores, tipografía o alineamientos favorecen mejor el entendimiento de los textos interactivos o no interactivos, ¿no? Son preguntas sobre la gente que utiliza mi producto y qué uso tendrán. Antes incluso pues, de plantearme cómo se diseña un botón, un formulario o una pantalla. Por esta razón, y con todas estas cuestiones un poco en la cabeza, en Ebury, en la empresa en la que trabajo, nos decidimos a plantear, pues, establecer un framework y una metodología que nos ayudara, como mínimo, a reducir la incertidumbre, ¿vale? Respecto al framework, seguramente habréis oído hablar de la metodología HERT de Google, ¿vale?, propuesta por el equipo de investigación de Google, ¿vale? Lo que hace es, el objetivo de esta metodología es medir experiencias de usuario a gran escala, ¿vale? En base a estos 5 indicadores. El primero es el de happiness, es un indicador actitudinal, ¿vale? Mide
la satisfacción, digamos, o la felicidad de los usuarios. El segundo, engagement, que mide cuánto interactúan los usuarios con el producto. Adoption cuantifica el número de usuarios nuevos que llegan a nuestro producto. Retention, el número de usuarios que mantenemos activos durante un periodo de tiempo. Y el último, task success o task performance, que lo que hace es medir el esfuerzo, el tiempo o el esfuerzo que le requiere a un usuario realizar una tarea con éxito, ¿vale? Lo bueno de partir con un framework como este es que en principio resulta muy fácil de entender y de comunicar a través de los distintos equipos. Además, bueno, genera un debate muy interesante, un debate que los diseñadores nos sentimos además, pues bueno, que es, digamos, las chichas y nos sentimos cómodos en ese debate, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que discutir qué señales representan o definen, son indicativos de felicidad. ¿Qué hacemos para recoger la felicidad de los usuarios? ¿Hacemos encuestas? ¿Recogemos feedback de formularios en línea? ¿Hacemos un sentimental análisis de los comentarios que dejan en un foro? Y bueno, hay otra cosa también, por ejemplo, que significa retención. En retención asumimos mucho, si estoy acostumbrado, ya había usado Google Analytics también, estamos muy acostumbrados a que Google decida qué significa un usuario nuevo. Aquí lo que hacemos es comparar usuarios nuevos con usuarios recurrentes, ¿no? Cuando lo tienes que definir tú, ¿qué significa que un usuario sea nuevo en la plataforma? ¿Es por el número de veces que accede? ¿Es por la experiencia que adquiere cuando accede? En fin, este debate, que es muy interesante, al final, bueno, se trata de discutirlo, hablarlo con el equipo, buscar un criterio común, ¿vale? Sin embargo, hay una parte en la que quizás en diseño nos sentimos un poco más incómodos, y es la parte, bueno, y ahí un poco yo creo que todo el mundo es un poco como una bomba de humo, ¿no? Lanza la bomba de humo, habla de las herramientas y todo el mundo se echa para atrás. Nadie quiere coger esa patata caliente. Y es precisamente pues eso, es qué herramienta utilizamos para realmente crear esta cultura, para que nos resulte fácil tanto la recolección de la información como luego pues, poder analizarla, ¿no? y utilizarla. Hago un pequeño paréntesis y os invito, se me ha olvidado comentarlo antes, os invito a explorar el blog de Netflix, los dos blogs, uno de Research y otro de Technology, para que veáis hasta qué punto están en su ADN, ¿no? Y están integradas esta cultura del diseño con datos. Perdón. Nosotros en Ebury empezamos con lo más sencillo, ¿vale? Con un principio de keep it simple. Y fuimos de menos a más. Primero partimos de las cosas que teníamos, ¿vale? Intentamos analizar qué herramientas teníamos en este momento. Utilizábamos Google Analytics. He hablado ya antes, es una herramienta para hacer analítica web, ¿vale? Luego también teníamos InspectLet, ¿vale? Que es una herramienta muy parecida a Hotjar o Full Story, que lo que hace es recoger y grabar sesiones de usuario. Y luego también teníamos Intercom, que es un servicio de chat que está súper extendido también en muchas páginas web. Si habéis visto el iconito este que os sale abajo a la derecha principalmente, es un servicio de chat que lo que nos permite es estar en contacto con nuestros clientes y darles soporte en tiempo real. Como no queríamos lidiar con 3 APIs diferentes, dijimos, pues vamos a buscar a ver qué hay y encontramos Segment. Segment es un modelo de datos, es un API, ¿vale? Que lo que hace es, te permite conectar fuentes de datos con destinos a través de su API, ¿vale? Entonces, esto además nos dio la posibilidad de jugar muchísimo y jugar con muchos destinos de datos, con muchos servicios que hay existentes que podríamos utilizar para hacer analítica. Uno de ellos, hay muchos, ¿vale? Probamos Amplitude, probamos varios servicios. Uno de ellos es BigQuery, porque además el equipo de data pues le interesaba especialmente para poder hacer luego análisis más inteligentes de los datos, ¿vale? E incluso, bueno, pues ya lo guay es que podemos incluso conectar BigQuery con Google Analytics, con Data Studio y podemos visualizar información de forma bastante sencilla, ¿vale? Y bueno, esta idea de lidiar con un único API de datos, ¿vale? Con no tener que repetir 20.000 veces y tener que pedir en desarrollo, oye, hazme esta llamada a este evento cada vez que hace aquí y manda el evento a este y a este y a esta aplicación. Esta idea la teníamos ya en mente cuando creamos una librería para recoger datos en nuestra aplicación que se llama Juja.js. ¿Vale? Está ahora mismo disponible en GitHub, podéis
utilizarla, verla, echarle un vistacillo y jugar con ella, ¿vale? Lo que hace Juga.js precisamente, bueno, es quien recoge la información, los eventos desde la aplicación, una aplicación web, y se los envía a Segment, una sola llamada a Segment y ya está. ¿Qué datos recogemos? Bueno, por una parte tenemos datos que describen a los usuarios, que al final, dependiendo del servicio, pues se traducen en dimensiones o simplemente tags o lo que sea, ¿no? No recogemos datos de edad o de género, a nosotros no nos interesa ese tipo de información, recogemos otro tipo de datos que describen a los usuarios y a su contexto también, porque tenemos que distinguir quiénes se conectan desde un sitio de producción, de demo o lo que sea, ¿no? Y luego también pues lanzamos también, recogemos información sobre eventos. Por una parte, recogemos información de eventos sencillos, ¿no? Quien hace clic en un sitio, en un documento, por ejemplo, que nos interesa saber el número de descargas de ese documento. Pero también queríamos recoger una información que se pareciera a la que obtenemos cuando realizamos test de usuario. Cuando hacemos test de usuario, normalmente a la gente le proponemos una serie de objetivos, ¿vale? Y lo que esperamos es, observamos cómo intentan hacerlo. Recogemos información sobre si lo consiguen o no lo consiguen y también el tiempo que tardan en conseguirlo, el esfuerzo que le lleva y los errores. Esa misma información está modelada en este modelo de tarea, digamos, y es lo que utilizamos un poco para hacer un análisis mucho más masivo, digamos, de la información. En la actualidad, este framework no se limita solamente a resolver las dudas existenciales del equipo de diseño, sino que también lo utiliza el equipo de producto y de desarrollo, a veces pues, para combinarlos con métricas de negocio y otras veces incluso pues, desarrollo sobre todo también para buscar y descubrir, digamos, posibles errores de la plataforma, cuando lo hay, porque no hay que esperar. Para terminar un poco, lo que me gustaría compartir son las cosas que hemos aprendido durante este tiempo utilizando los datos de esta manera, ¿vale? Por una parte, esto lo habréis escuchado mucho, pero es cierto, es que más no es siempre mejor, ¿vale? Cuanta más información, no siempre tiene que ser mejor. Hay que ser honestos con lo que queremos saber y recoger los datos mínimos e imprescindibles para lo que queremos saber, aunque, también hay que dejar un poco un margencillo hay que dejar un margen para descubrir cosas inesperadas, ¿vale? Hay cosas a veces que hacemos soluciones de diseño que sabemos que son exactamente, mira, esto es un patrón, es un estándar, esto no va a fallar, pero es interesante aún así recoger eventos y recoger tareas, la información que se obtiene de esa ejecución de la tarea, pues para descubrir de repente pues, si hay algún cambio de comportamiento en nuestros usuarios, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, como decía antes, no todas las métricas significan conversión. No todo son métricas de negocio, no todos son KPI para el business, sino que hay datos que van más allá de los TAB. Hay datos que nos hablan de los usuarios, de cómo son y de cómo se comportan. Estos datos, como decía, pues nos pueden ayudar a crear a construir más información y a tener más conocimiento de quiénes son los usuarios. Luego, por otra parte, conocer a los usuarios es un privilegio. Esto es algo que mucha gente realiza una iniciativa como esta y es como la información para mí, ¿no? En las empresas es muy importante crear oportunidades para que todo el mundo conozca las cosas que descubrimos sobre nuestros usuarios. Primero, porque los diseñadores no somos los únicos que vamos a utilizar esa información y porque es posible pues, que algún desarrollador que está en algún producto tenga que tomar una decisión y que no va a venir a ningún departamento a hablar con nadie, pues por lo menos tenga la información y conozca lo que está pasando. Esto nosotros, por ejemplo, lo hacemos de forma interna, como con un canal de Slack, ¿no? Y utilizamos así como titulares, lanzamos teletipos a veces, ¿no? Titulares así un poco amarillistas, con tono de humor, para que la gente pues, le pique un poco la curiosidad, ¿no? Spotify, por ejemplo, es otro ejemplo de empresa que utilizan los datos de una forma espectacular. Ellos tienen un blog que se llama Insights y que, pues ahí comparten la información que descubren sobre nosotros, sobre los usuarios de Spotify, si soy usuario de Spotify. Y luego, finalmente, otra cosa que descubrimos es que ningún usuario va a venir a pedirnos datos, ¿vale? Esto no va a pasar, nadie te va a decir, por favor, recoge datos sobre mí, analiza estadísticamente si puedo hacerlo mejor o peor, ¿vale? Esto es algo que no va a pasar.
pero que hacemos ya de hecho, y como lo hacemos también tenemos la obligación de informarles a los usuarios de que usamos los datos y para qué los estamos utilizando. ¿Vale? La personalización es una expectativa en realidad. Los usuarios sí quieren experiencias personalizadas y para ello tenemos que recoger información de lo que hacen exactamente, eso es así, ¿no? Pero hay cosas que no son una expectativa como ser juzgados y discriminados por un algoritmo o que nos limiten la visualización de un contenido sin que yo me esté enterando de qué características estás utilizando, de qué información usas sobre mí, ¿no? para limitarme esa visibilidad de contenido. En diseño intervienen en realidad muchos factores. Mi objetivo no era intentar convenceros de que todo lo que hacemos en diseño en realidad es medir datos, medir comportamientos y recoger datos sobre usuarios, ¿vale? Hay muchas más cosas, el diseño abarca muchísimas más cosas, pero sí querían contar lo valioso que es enfrentarse a este proceso creativo con los datos, ¿no? Donde se conviertan estos datos en información y esta, a su vez, haga que tengamos un mejor conocimiento de las personas que utilizan nuestra tecnología, su tecnología, y que, quizá algún día alcancemos esa sabiduría para entender por qué nuestros usuarios hacen lo que hacen y se comportan como se comportan cuando interactúan con productos digitales. El único secreto para diseñar con datos es que, depende de nuestra curiosidad, el querer saber más y de nuestra empatía, el ser capaces de descubrirlo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carmel Hassan, soy diseñadora de producto en Ebury y, me gustaría, sobre todo, escuchar vuestras opiniones, vuestros comentarios y ahora o cuando queráis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tenéis hambre también lo entiendo. Si queréis ir a comer, voy a estar por aquí también, o sea que de todas maneras. Bueno, primero, gracias por la charla. Y segundo, si nos podrías explicar algún caso en el que un dato de testeo haya cambiado una decisión de producto. Sí. Poner un ejemplo. Sí, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que tuvimos que hacer un rediseño del login porque queremos que los usuarios utilicen la verificación en 2 pasos. Y entonces tuvimos que hacer ese rediseño. Y en ese rediseño obviamos un aspecto importante, un poco por una parte, la paciencia que tienen los usuarios a la hora de esperar los códigos de verificación y todo esto. Entonces, gracias a haber recogido ese proceso de login, que en principio era un poco, seguro que no hay problema, gracias a haber recogido datos también sobre si realmente eran capaces de verificar, de loguearse o no loguearse, pudimos detectar con tiempo antes de que muchos usuarios empezaran a quejarse de, por favor, desactívame, que algunos dijeron, desactívame la autentificación porque no consigo loguearme. Pudimos detectar un poco esos tipos de errores y sí que caímos en la cuenta de cuál era el problema de diseño que estábamos cometiendo, ¿no? Y has dicho que aparte del A/B testing es bueno testear, da igual de la manera que sea, pero hay que testear, ¿no? Entonces, yo por ejemplo trabajo en un producto donde nosotros se lo vendemos a otras empresas, las empresas desarrollan sobre eso y luego ya, no podemos hacer A/B testing. Para nosotros no es una posibilidad. Y quería que nos comentases alguna técnica, algún consejo para testear este tipo de productos que no están cerca de cosas tan modernas como el A/B testing. Pues en realidad test con usuarios. Las técnicas es incluir a los usuarios en el proceso de validación y hacer test con usuarios. No te hace falta 15, 20, 30 usuarios para validar una idea de desarrollo, de diseño. Y es verdad que el A/B testing, y precisamente era un poco la inspiración también de la charla, tiene muchas limitaciones para mucha gente. La cantidad de usuarios que necesitas, por ejemplo, el tiempo en el que necesitas correr un experimento y luego, conocer incluso la parte fundamental de la estadística que hay detrás, ¿no? Y ser capaz de decir, sí, vale, pues esto tiene una fiabilidad de tanto por ciento y todo eso. Entonces, en realidad recurrir a test tradicionales, a test con usuarios. Y en este caso, cuando hacéis test tradicionales, ¿vosotros soléis
¿Delegarlo esto en otra empresa? Uy, ¿Los hacéis vosotros mismos? Nosotros lo hacemos nosotros porque nos interesa hacerlo con nuestros clientes. En nuestro caso tenemos una base de clientes y preferimos hacerlo con nuestros clientes. Hay mucha gente que lo hace consultoría externa y que se busca sus servicios, además que le hacen el recruitment, que eso es difícil también. Nosotros parte del recruitment lo hacemos utilizando la información que recogemos de la gente y decimos a ver quiénes son, cómo utilizan y quién está utilizando ahora mismo esta funcionalidad y quién no la está utilizando y cómo la usa. Y con esa información sacamos nuestra lista un poco de clientes a los que intentar involucrar en las fases de testing. Bueno, nada más. Hola, buenas. Muy buena la charla. Gracias. Quería preguntar, dos cosas. Una, ¿hay que diseñar pensando en lo que los usuarios hacen o lo que se quiere que hagan? ¿Y cómo los datos ayudan a eso? Vale. Yo creo que los datos ayudan a conocer qué está pasando de verdad, cómo se están comportando de verdad los usuarios ahora. Creo que hay que diseñar conociendo esa información. En el libro de Designing with Data, que es donde está un poco inspirado diseñar con datos y tal, hablan del diseño informado, que utiliza los datos informado por datos, que utiliza los datos para guiar, digamos, el proceso de diseño, o el diseño dirigido por datos, que es lo que hace Netflix, por ejemplo. Es como los datos lo que me digan los datos va a ser lo que haga en diseño, ¿vale? Entonces, en este caso, los datos los utilizamos como fuente de información. Y la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es? Y la segunda es, ¿cómo influyen estos datos al diseño cuando el cliente quiere algo trendy? Qué difícil. ¿Cómo influyen estos datos? Bueno, eso depende ya, si al final hay una negociación en el diseño de requerimientos con un cliente específico, los datos se utilizan un poco para fortalecer los argumentos que tengamos en diseño. Eso sí, sin utilizarlo, hay muchas cosas relacionadas con los datos, la confirmation bias, no sin utilizarlos como para decir, no, es que esto es justo lo que yo estaba pensando como diseñadora y lo voy a utilizar ahora, y si me contradice no lo voy a utilizar. No, bueno, pues ser un poco honestos con eso también. Muchas gracias. Quería saber, en el caso que haces un test A/B y te falla, iteras, que ya con más datos, falla, vuelves a iterar y eso no sale, me gustaría saber desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿en qué momento paráis o qué alternativas seguís? ¿Qué plan? ¿Qué plan seguir? Bueno, pues fallar exactamente, ¿a qué te refieres? Que no consigues la alternativa que convierta si no mejor lo he que bien, cuando los datos recabados no dan soporte a lo que has diseñado, ¿no? A tu conversión o cualquier métrica que intentes. Si la alternativa no es mejor que lo que tenéis, que es lo que se tiene en ese momento, se sigue con lo que se itera. tiene. Y si sigue fallando, se itera. Y si sigue, ¿en qué punto? Bueno, puede ser, y también hay que mirar a lo mejor el experimento cómo está, si realmente está bien hecho desde el punto de vista un poco de la cantidad de usuarios que ponemos, del tiempo que está corriendo el experimento y todo eso, pero dependería un poco también de eso. En cualquier caso, si la alternativa no es mejor, a lo mejor es que hay algo que nos está afectando. Yo lo que haría en esos casos es tirar para hacer test de usuario, para escuchar también. Los test de usuario normalmente además tienen mucha más información de contexto, que tienen mucho valor, muchísimo valor. Entonces, la de, ¿qué se le pasa a los usuarios cuando están realmente haciendo? La parte de la intencionalidad es algo que con datos no podemos recoger, ni de forma automática ni de forma manual. Buenas, gracias por la charla. Gracias. Bueno, antes de nada decirte, yo soy de back puro, con lo cual todo esto me suena un poco más lejos, ¿no? Pero quería preguntarte en este sentido, creo que es algo que a la hora de diseñar productos hemos dejado de lado mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo influye esa experiencia de usuario a nosotros que diseñamos los servicios que soportan esto? Quería decirte cuál es vuestra manera de abordar esto, ¿no? Cuando empezamos de cero con un producto y no tenemos un servicio que lo soporte debajo, ¿cómo influye estos test de usuario, de experiencia, estos datos a la hora de llevarlo también al servicio que lo soporta? Bueno, hay que utilizar diferentes técnicas según también el estado del producto o del servicio, diferentes técnicas de investigación.
por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, al principio se puede hacer ese análisis un poco estadístico previo de los usuarios a los que me voy a dirigir, bla, 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 y no utilizas tanto datos de cuál es el comportamiento actual, porque es que no tenemos producto actual. Y cuando empiezas a tener prototipo, algún tipo de prototipo, si empiezas a testearlo de forma también tradicional, con un usuario. Y si todo este, digamos, el framework este último que he explicado, funciona muy bien en realidad cuando tienes ya prototipo en HTML, en web. Es mucho más fácil, ¿no? Evaluar eso, recoger información de esa manera. Pero en cualquier caso, con prototipo y con otros tipos de herramientas de prototipado, puedes hacer también test de usuario de forma remota, moderada, no moderada, de forma remota o presente. O sea que eso sería más o menos. ¿No? Muchísimas gracias a todos.